Mejor con Chacalón. Chacalón es la nueva crema, ¿no? Chacalón. Te cuento que Chacalón pues era un personaje muy querido en el barrio donde yo he crecido. ¿Ah, sí? Por supuesto. Su pérdida, su transición a la otra vida fue monumental. Pasó por la puerta de mi casa. O sea, tú eras chibolo cuando pasó eso. Claro, por supuesto. ¿Qué edad tendrías más o menos? Bueno, para yo recordarme de la cantidad de gente que estaba en ese Una momento. procesión, me imagino. Claro, por él Era decía... cuadra de gente Él hacía bajar los cerros, que decían, ¿no? venía Ese a era verlo. Y en ese momento parecía que pues era una tal cantidad de gente, no te puedes imaginar, que seguía su ataúd hacia el cementerio, ¿no? Qué alucinante, ¿no? Qué trascendencia, ¿no? Qué trascendencia. Qué manera para congregar, ¿no? A la gente, ¿no? Siempre ha sido así, porque fue una persona de barrio, fue una persona que Claro. desde abajo se fue hasta arriba justamente con la música, ¿no? Claro. Y que pues por cuestiones médicas Que de repente es un tema tabú en los artistas, ¿no? A veces los vemos como si no fueran seres humanos, pero realmente pues hay un ser humano susceptible de enfermar y con enfermedades como todo. Claro, y a veces por tratar de transmitir una imagen en la que siempre estás alegre, contento, Así es. no transmites lo que sufres, lo que tienes atrás, ¿no? Así es. Y lo que tenía atrás era Toda persona tiene una vida de fondo, pues, Así es, así ¿no? es. Tiene algo detrás. Y uno ve solamente la imagen, ¿no? Pero hay un fondo, pues, ¿no? Y Chacalón tenía El tema que diabetes, nos trae hoy día. tenía diabetes. Chacalón Era diabético. Chacalón era diabético. Claro. Y justamente por complicaciones de su diabetes, pues, ¿no? Pasó lo que pasó, ¿no? Claro. Siempre con mucho cariño para toda la gente del Agustino, Claro. donde creció y donde creció también, ¿no? Claro, a mí me tocó trabajar en el Agustino. Yo trabajé pues, en el hospital Hipólito Unanue. Claro. Trabajamos ahí trabajé un tiempo ahí. Y claro, es Pero verás que esta enfermedad cuesta mucho. Sí, me imagino, claro, Es de hecho que sí. Es una enfermedad que se complica mucho sí. en personas que tienen un nivel socioeconómico Sí, bajo. claro. ¿No? ¿Por qué? Porque necesitas controles, necesitas medicinas. Así Y es. no es como una infección que tomas tu medicamento Y se acabó la cosa. y se acabó, ¿no? Así es. ¿No? Esa es una enfermedad que te sigue toda la vida, ¿no? Claro, necesitas un soporte, ¿no? Entonces, no de solamente largo es una tiempo. cuestión médica de ponerse pues una inyección Sí. en la mañana, en la noche, o tomar una pastilla una vez al día. Es un estilo de vida ¿no? totalmente distinto al que tienes que Cambia adoptar. el estilo de vida y tal vez sea lo más difícil. Y la familia tiene que acompañar lo eso. más difícil de cambiar, ¿no? Entonces a una persona que tiene Claro. recursos le das ¿qué cosa? Le puedes hacer una dietita muy bien, ¿no? Libre de arroz, libre de papa y ya, ¿no? Ajá. Puede mejorar incluso su peso y todo lo demás, pero ¿qué le puede esperar a una persona con bajos recursos? Así es. Cuando la papa y el arroz es lo Así básico que come toda la familia. Así es. ¿No? Es lo más difícil. Y por eso es que justamente en las Américas hasta el 70% de personas con diabetes no tienen control de la enfermedad. Y justamente por el tema que tú tocas, ¿no? Cultural. Es un tema cultural, es un problema socioeconómico, ¿no? Pero es que Un eso tema se refleja socioeconómico. no solamente en los datos, sino también en nuestra vida diaria como médicos, ¿no? Lo vemos. Es algo Lo bastante habitual ver Lo a un vemos. paciente, ¿no? Que viene con 300, 400 Sí. de glucosa, ¿no? Sí. Y a veces vienen tranquilos. Sin conciencia de la enfermedad muchas veces. En absoluto, ¿no? Sí. Así es. Vienen tranquilos. Oye, mira, a mí se me ha ocurrido ahorita me acuerdo cuando estaba en pregrado, ahora les voy a contar, pero antes empezamos esto de la glotis de Zafar. En esta oportunidad estamos con Alex Lazón, gran amigo, estamos con Ramón Nuestro Pinedo, cuarto capítulo. caserito ya de la Claro. glotis de Zafar. Sí. Y esta vez vamos a conversar sobre cetoacidosis diabética. Es un tema bastante pertinente. En realidad, en los últimos años, en la última década, la complicación más grave y severa, que es la cetoacidosis diabética, tiene menos mortalidad, es cierto. Sin embargo, hay muchos más diagnosticados, hay mucho más prevalencia de la diabetes en los últimos tiempos. Entonces, esto hace bien que, por un lado, disminuya la mortalidad en porcentaje de esta patología, pero en cantidad, al aumentar la prevalencia de esta, entonces siempre sigue habiendo morbilidad, complicaciones, ¿no?
¿Sabe de qué me acordaba? Yo cuando estaba en pregrado, me acuerdo que hacía externado. Y una vez me acuerdo que estaba pues en cuarto de medicina, iba a empezar medicina interna, y fuimos a ver un padre que tenía diabetes. Y el padre no le bajaba la glucosa en hospitalización, no le bajaba la glucosa, cura. ¿Y qué cosa pasaba? Que el padre en su anaquel tenía chocolates guardados. Entonces, cuando le daban su dieta, él la comía y todo el asunto, recibía el tratamiento, pero en la tarde él sacaba su chocolatito y se lo comía. Entonces Seguramente no extranjero, controlaba, seguramente no controlaba. extranjero el padre, ¿no? Sí, Es lo más probable. sí, era español, era Claro, español. esa costumbre Era del español. chocolatito de la tarde, Era ¿no? español. Sí. Entonces, Sí, es un problema muy mundial. europea, muy es, un europea, problema, ¿no? es un problema mundial, ¿no? Así El es. tema. Es Pero un es que problema mundial. reflejas lo duro que es cambiar un hábito, pues. Claro. Cambiar un hábito alimentario, ¿no? Si quieres, si estás en forma constante comiendo algo y de repente te dicen, ¿sabes qué? Ya no puedes comer eso, ¿no? Claro. Para cualquier persona, pues eso es Duro. un cambio durísimo, Durísimo. ¿no? Es muy Durísimo. complicado. Y Durísimo. no lo vas a hacer de un momento a otro, ¿no? Habría que tener muchísima fuerza de voluntad y eso es lo que se le dice a los pacientes, ¿no? Esta es una batalla dura, tienes que cambiar comportamientos, cambiar hábitos y tomar tu medicación con tus controles respectivos. Claro. Correcto. Claro. Ahora, Sí. ¿qué tan fácil o qué tan difícil de repente puede ser hacer un control a un paciente habitual, ¿no? Es Claro. muy difícil. Los pacientes no tienen esa costumbre de ir a sus controles antes de que aparezca la enfermedad. Ujú. ¿Y cómo debutan? Con complicaciones. Claro, con una cetoacidosis, con un estado hipermolado. En la ¿no? sala Con de esas emergencia con nosotros, Y ¿no? siempre muchos, con nosotros. muchos debutan con nosotros. Así es, claro. así es. Así es. Entonces, vamos a conversar hablando sobre cetoacidosis diabética, que es una de las complicaciones más graves que tiene esta enfermedad. Y vamos a hablar sobre un poco las definiciones, ¿no? Un poco un marco general de esto, Ok, ¿no? claro. Y le podríamos meter un poquito de fisiopato también, ¿no? Sí, claro, un poquito. ¿Qué Sí. tal? ¿Empezamos? Bueno, empezamos diciendo que es la A ver. emergencia metabólica más frecuente, para empezar, Ok. ¿no? Comparado con otras emergencias metabólicas, como por ejemplo los comas mixedematosos, las crisis Ok. tirotóxicas, Claro. las insuficiencias suprarrenales, ¿no? Hola, La amigo. cetoacidosis diabética se lleva a estas otras emergencias metabólicas por mucho, ¿no? Incluso De- con de el largo, estado ¿no? hiperosmolar, ¿no? Sí. La comparación a la cetoacidosis diabética es más frecuente, definitivamente. Sí, Mucho más sí. Sí. Otro punto en el marco general es que generalmente es más frecuente en los diabéticos tipo 1, Sí. en el primer mundo, pero una particularidad, no sé si de nuestro país, es que acá muchas veces tiene mucho que ver con el mal tratamiento del diabético Sí, tipo 2 o el lo mal vemos- seguimiento. lo vemos del bastante, ¿no? tratamiento. En el O tipo sea, está 2. descrito en la Siempre literatura vemos, así de que es. es más frecuente en Así el es. diabético tipo 1. Sin embargo, nosotros en las salas de emergencia tendemos a ver con más frecuencia. Pero también en hay el diabético tipo fenotipos. 2. Hay fenotipos tipo 2 que tienen genéticamente Sí, la proclividad, no sé si existe la palabra, estoy inventando, creo, de hacer más cetoacidosis diabética, ¿no? Sí. Así Hay lo eso. vemos, sí. Son dos puntos de referencia Ahora, importantes. en realidad, nosotros sabemos si es que es tipo 1 o tipo 2. Al final es una cetoacidosis, ¿no? Así es. Y el comportamiento en el tratamiento va a ser prácticamente el mismo, ¿no? Los objetivos van a ser los mismos, ¿no? Sí, ¿No? Siempre con el monitoreo respectivo, pero bueno, al final no sabemos si es que es un tipo 1 o tipo 2 el que está debutando, ¿no? claro. El diagnóstico es cetoacidosis diabética, Así es. ¿correcto? De ahí ya a ver si es que es un tipo 1 o tipo 2 y confirmar eso se verá en el transcurso del estudio. Sí, claro. Y ya después hay que hacer estudios, ¿no? Y se supone que al alta el paciente ya debería tener algo claro, ¿no? Ahora, en lo que respecta a la fisiopato de la enfermedad, Ramón, La fisiopato va muy ligada a la definición, ¿no? Ajá. La cetoacidosis diabética, como su mismo nombre lo dice, no es otra cosa que la elevación de cuerpos cetónicos, particularmente el beta-hidroxibutirato, a nivel sanguíneo, ¿no? Ujú. Que produce una brecha osmolar, una acidosis metabólica que puede ir desde leve a muy severa, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Es un déficit absoluto de insulina, ¿no? A diferencia del estado hiperosmolar, que es un déficit relativo de insulina, ¿no? Entonces, Claro. otro punto importante en la fisiopatología es que hay un componente contrainsulínico importante, ¿no? Por ejemplo,
las hormonas como el cortisol, el glucagón, ¿no? Hormonas contrainsulínicas que por algún estado de estrés agudo, como por ejemplo una infección urinaria, un infarto de miocardio, desencadenan la cetoacidosis diabética, no por déficit absoluto, sino como consecuencia de hormonas contrainsulares. No, las famosas Claro. hormonas contrarreguladoras que no dicen Contrarreguladoras. los libros, ¿no? Sí. Que ante situaciones de estrés hacen lo opuesto a lo que hace la insulina, Sí. aumentan la glucosa a niveles, pues, ¿no? Si queremos hablar de criterios mayores de 250, ¿no? Disminuyen el pH por un aumento brusco de los hidrogeniones que rompen todo el equilibrio, justamente por lo que dice Ramón, pues, ¿no? Un aumento de los cuerpos cetónicos y con la posterior consecuencia del consumo de bicarbonato, la disminución del pH, ¿no? Y la glucosa más de 250. Ahí yo creo que podríamos decir tres cosas, ¿no? O sea, hay una característica ahí, ¿no? Una triada, ¿no? Que es la hiperglicemia por un lado, la acidosis metabólica por otro lado y la cetonemia, ¿no? Sabemos que la cetonemia causa esto, lo segundo, pero yo diría que esas tres cosas que tienen mucha relación también, ¿no? También en realidad con este otro tema que es el estado hiperosmolar, ¿no? Que como bien sabemos, obviamente que para que exista lo primero, una cetoacidosis diabética, generalmente hay una deficiencia importante de la insulina, o hay un desbalance con las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Por estrés generalmente. Por estrés, a diferencia del estado hiperosmolar donde también hay lo mismo, pero al menos hay un poquito de insulina, que no genera que se formen los cuerpos cetónicos, ¿no? Sí, sí. Que no se formen la cetogénesis en todo Correcto, caso, ¿no? correcto. Y otra diferencia importante es una diferencia clínica, ¿no? Sí. O sea, el paciente con cetoacidosis diabética generalmente no debuta con encefalopatía, ¿no? Generalmente el paciente con estado hiperosmolar sí debuta con encefalopatía porque justamente pues tiene una osmolaridad elevada, ¿no? Lo cual produce la encefalopatía. Entonces, siempre que tengamos ahí un paciente, y de repente ese puede ser un tip de manejo, ¿no? Siempre que tengamos un paciente con ceto más encefalopatía, no hay que confiarse, ¿no? Entonces, calculen la osmolaridad en primer lugar y en segundo lugar buscarle. A veces es secundario una meningitis, ¿no? Yo he tenido pacientes con meningitis bacterianas, virales, que todos se centran en ceto, pero el desencadenante era el estado neurológico, que a veces asumimos que es una regla común y no es siempre así, ¿no? Oye, pero yo te digo una cosa. Yo cuando estaba, me acuerdo, también en pregrado, tenía mi libro que se llamaba El Manual Merck, ¿ya? Y ahí leía, ¿no? Diabetes, cetoacidosis por un lado, y decía coma hiperosmolar en el otro, ¿no? Entonces, yo siempre me quedé con eso. Antiguamente llamado coma. Me quedé con eso. Actualmente Entonces, es estado, ¿no? Coma diabético, así es. ¿no? Entonces, Actualmente es claro. Entonces, yo cuando ya pues acabamos esto, comenzamos a hacer la especialidad y toda la vaina, entonces yo veía que los pacientes no estaban en coma, ¿no? No era el coma que yo me esperaba, ¿no? Porque yo lo que había leído en pregrado era el coma, ¿no? Es que hay una transición grande, pues. Así es. Y comenzó el tema del estado hiperosmolar, ¿no? Entonces, Así es. porque ves pacientes que están Glasgow 15, ¿no? Pero tienen un estado hiperosmolar y no están en coma, ¿no? Ahora, muchas veces depende vemos mucho del ceto con grado estado en y el cual son mixtos, ¿no? se instaura también, Son ¿no? mixtos. El grado en el Claro, grado se instaura. El estado de hiperosmolaridad, si es un estado agudo de hiperosmolaridad, definitivamente siempre hay encefalopatía. Mira, hoy día, por ejemplo, hoy día en la guardia he visto un paciente que tenía 340 de osmolaridad y estaba Glasgow 15. Bueno, ya, pues, le podemos decir 14, ¿no? Pero ahí estaba. Claro, probablemente 14.5. sea una instauración subaguda, ¿no? Su estado sea adecuado, pues, a su osmolaridad, ¿no? Los famosos iriosmoles, ¿no? O electrolitos iriosmolares de adaptación cerebral, ¿no? Ahora, y si hablamos de desencadenantes, como dice Ramón, las infecciones podrían estar en el top 5 de los desencadenantes. Sí, yo Claro creo que sí, podemos ¿no? hacer Yo creo un que top sí, 5. yo creo que sí. ¿Por qué no, ¿No? hacemos un top 5? ¿Ya? ¿Ya? Yo Mencionamos, creo que entra al top 5 definitivamente Sí. el mal apego al tratamiento, Sí. En absoluto. ¿no? Sí. Entonces, claro. paciente que no responde, no obedece las indicaciones o no sigue las indicaciones, toma sus medicamentos cuando se acuerda, no se controla, ¿no? En algún momento van a ser cetoacidosis diabética, Así es. Claro. ¿no? ¿Cuál sería otro?
podría ser el infarto, ¿no? El infarto de miocardio. Las isquemias cardíacas que muchas veces en el paciente diabético son silentes, ¿no? Sí. Entonces, ahí también hay que tomarle siempre su electrocardiograma, ¿no? Siempre, siempre. A mí se me ocurre otro. ¿Sabes? Yo lo diría así, mira. Infecciones. Y claro, todo aquello que te genere catecolaminas, ¿no? Un estrés que te genere una salida abrupta de catecolaminas, ¿no? Y por ejemplo, un paciente con infarto, son pacientes que te liberan catecolaminas, un paciente con sepsis, también son pacientes que te liberan catecolaminas, claro, hasta que se agotan y después se choca el paciente, pero son pacientes que por estos problemas, entonces van a elevar sus hormonas contrarreguladoras, ¿no? Ya sea catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento, Gracias. ¿Qué otra más se me va por ahí? Pero podríamos juntar a los accidentes cerebrovasculares, por También, ejemplo. por ejemplo, Sí, sí, también. O accidentes cerebrovasculares más problemas de tipo infarto como enfermedad cardiovascular. Claro, ¿no? claro, eso está bien. No englobarlo, ¿no? La cuestión es que no se nos pierda, que no perder el enfoque y no irnos solamente a que es una cetoacidosis diabética porque algo lo debe haber provocado, ¿no? Así es, O así es. puede ser una infección, hay que buscarla. Puede Claro. ser un problema cardiovascular, puede ser cerebral, puede ser cardíaco. Puede ser fármacos también. Puede Fármacos. ser Sí, medicamentos, los famosos Litio, corticoides. ¿no? olanzapina, los corticoides. así es. Ahora otros antidiabéticos Sí, los nuevos novedosos, antidiabéticos, nuevos. los inhibidores SGLT2, Y no ¿no? te Las generan- famosas glifosinas, ¿no? Así es. Y generan un estado particular, ¿no? Una cetoacidosis diabética euglicémica. Sin elevación de la... Euglicémica. Así es. Entonces uno Así es. encuentra que están por debajo de 250, ¿no? Incluso por debajo de 200. Entonces te llama la atención, ¿no? ¿Y cuál es otro más? Uno bastante importante también es el debut. Claro. El debut El del debut diabetes. del diabético tipo 1, ¿no? El debut del Más diabético. frecuente. Así Y es. debutan de la peor manera con cetoacidosis Sí, diabética. y ahí compartimos Claro, una frontera claro. con el área de las emergencias pediátricas, ¿no? Porque los pediatras tienden a recibir muy frecuentemente pacientes 13, 14, 15 años, el primer pico de debut, ¿no? De Claro, la diabetes claro, tipo 1. claro, De claro. la diabetes tipo 1, ¿no? Claro. Si queremos lanzar una más, las pancreatitis. Claro. ¿no? Pero ahí, Yo- Es complejo, Yo, es bastante yo- complejo. yo me acuerdo una. Hace un tiempo yo trabajaba en una clínica. Hace un tiempo. Y había una persona que entró 2 veces hizo cetoacidosis diabética. Mira, 2 veces, una en un mes y a la otra en otro mes, ¿no? Seguidito, ¿no? Entonces llamaba la atención, ¿no? Pero era consumidor de cocaína, ¿no? Era consumidor de cocaína. Y ahí hay está otra... el tema de las Sí, catecolaminas. y ahí ese tema de la catecolamina, interesante. Muy Entonces, interesante, claro. cada vez que se metía su cocazo, venía con cetoacidosis del pata. Así es. Y la hizo 2 veces, en 2 meses consecutivos, ¿no? Interesante, es loco eso, ¿no? ¿Y cómo la diagnosticamos de repente? Yo, Perlas diagnósticas, ¿no? Una Perlas perla diagnósticas. diagnóstica. Pero A ver. ya no. Una bien bonita que fue parte de mi trabajo de investigación cuando era residente, ¿no? Todo paciente con glucosa alta, Ujú. con dolor en epigastrio, náuseas y vómitos, eso es cetoacidosis Descartemos diabética cetoacidosis diabética. hasta que se demuestre lo contrario. Claro, claro, ¿no? claro. Entonces, viene el paciente con náuseas, vómitos, dolor en epigastrio y dice que es diabético, a ese paciente hay que descartarle cetoacidosis diabética. El Claro. 90% de los pacientes tienen esa clínica. Así es. ¿no? Claro. Mira, pero podría ser el inicio de una apendicitis que todavía no hace cronología de Murphy. Sí. O sea, que La arranca clave, acá. la clave sería No. la diabetes, ¿no? Claro, Que la sea clave es la diabetes. Ahora, sea diabético. ahí hay un punto Claro. importante, ¿no? Pero siempre hay que buscar el cuando foco infeccioso, ¿no? Por si claro, acaso, ¿no? las cetonas de por sí producen dolor abdominal, entonces el paciente Ujú. debuta con dolor abdominal, pero con una acidosis profunda en la gasometría, ¿no? Claro. Sin embargo, no te puedes confiar. Entonces, en estos casos a veces se prefiere actuar por exceso, ¿no? Siempre un ultrasonido abdominal, una tomografía, ¿no? Si es Claro, que tienes claro, mucha claro. sospecha. Así es. ¿Y cuándo lo sospechas? Cuando vas mejorando el cuadro de cetoacidosis y el dolor no cede, ¿no? Sin olvidarnos claro, de una no buena sé. anamnesis y un Claro, examen claro, físico, claro. ¿no? Así es. Claro, sí, es ¿Cómo importante. empezó? Porque es cierto, ¿Dónde le duele? si tú arrancas el tratamiento de la cetocidosis y no mejora El dolor, claro. dolor, por ejemplo, no, ahí hay otra cosa, ¿no? Ahí hay otra cosa. Hay ¿no? otra cosa, entonces hay que Y- ver. Y es es mejor una estudiarla precozmente, pancreatitis, qué cosa es, ¿no? Y ojo que la milasa puede estar elevada en la Sí. en la cetocidosis diabética, ¿no? Entonces,
hay situaciones en las que a pesar de todos los esfuerzos el pH sigue bajo, el bicarbonato no sube para nada, a pesar de que la glucosa ya mejoró, ¿no? ¿Qué Claro. condiciones podrían abarcarnos eso? Las pancreatitis. Así es. Es habitual. Las pancreatitis así que es. se presentan en pacientes con cetoacidosis, de repente solamente fue pancreatitis, ¿no? También. O fue el origen de todo. ¿no? Sí. Sí, normalmente es una muy cetoacidosis, si yo tengo ahí un principio de manejo, Ajá, a ver. debería mejorar en 24 horas de manejo agresivo. Pero con Porque, un manejo adecuado, ¿no? claro, O sea, yo con le una llamaría hidratación manejo importante. agresivo porque Ok. es una enfermedad agresiva. Entonces, cuando la enfermedad es muy agresiva, tú también tienes que Hay que dar tratarlo. una hidratación enérgica, Ok. Agresivamente. una insulinoterapia enérgica, ¿no? Entonces, no sé si el término agresivo podría cuadrar ahí, ¿no? Yo creo que Claro. sí. Ya. Manejo Claro. agresivo, ¿no? Sí. Claro. Entonces, generalmente, si no tienes tú 12 horas, 24 horas y ese paciente no está mejorando, probablemente tenga una condición que lo está llevando a una persistencia de la cetoacidosis Eso. diabética, ¿no? Así es. Entonces hay que buscar ahí la causa, ¿no? Nos Así hemos es. encontrado pues con pancreatitis, Puede ser un infarto con mismo también, ¿no? sepsis, con infarto, Sí. Así es. ¿no? Una carie Falla inferior renal, también que te da dolor acá, ¿no? falla renal, Así es. bastante habitual, ¿no? Sí, sí, Falla sí, renal. sí. Y en los temas de errores frecuentes de manejo, ¿qué podríamos decir, Ramón? Un error frecuente es la subdosificación, Ujú. ¿no? Entonces, por ejemplo, tú utilizas la insulina, ¿no? Y te guías en tu reanimación en base a lo que te dice una guía. Yo creo que para reanimar una cetoacidosis diabética no es, digamos, la guía es importante, pero la realidad se contrasta bastante. Entonces, no siempre los niveles de glucosa, digamos, lo que dice la guía que debe bajar y que es una expresión de la disminución de los cetoácidos, ¿no? La glucosa, va en correlación con el manejo del paciente. Ujú. Entonces siempre es importante enfocarse en reducir la brecha osmolar, Ujú. ¿no? Entonces es un error frecuente. Uno se fija mucho en la glucosa Ujú. y no te fijas en la brecha osmolar, ¿no? Tienes que reducir la brecha osmolar. Es uno de los objetivos primarios de manejo dentro de la cetoacidosis diabética. Y eso se hace con una buena dosis de insulina que generalmente puedes empezar, si es una acidosis muy profunda, prefiero utilizar el bolo, pese a que las guías están retirando, pero el bolo es una buena forma de hacerle frente a una cetoacidosis muy profunda. Si es Claro. una moderada a leve, puedo iniciar de frente con infusión a infusión. 0,1 y Claro. si no mejora, Claro. duplico la dosis o incluso puedo triplicar la dosis y ahí tengo Claro. siempre mi dextrosa al 10, al 5% para contrarrestar la hipoglicemia que pueden presentar, ¿no? Ahora, lo interesante que dices ahí, que mencionas el tratamiento de la brecha osmolar, de lo que nos está hablando exactamente es de que nosotros estamos controlando la cetogénesis, ¿no? De que Así estamos es. generando a que no se formen más ácidos, más, bueno, el ácido acético es el que te genera la acidosis en realidad, más que el beta-hidroxibutirato. Así es. Sin embargo, el beta-hidroxibutirato Es el que más es el dosamos, que, es el que que, dosamos. y el que se debería dosar también, Claro. para ir monitorizando, Sí. el manejo que nosotros le estamos dando al paciente, ¿no? Incluso ahora se indica, ¿sabes? Ahora el tema, por ejemplo, de usar hemoglucotés para manejar la diabetes. Las últimas recomendaciones dicen que deberíamos hacerlo con beta-hidroxibutirato, ¿no? Sin Sí. embargo, son cuestiones de ¿Y logística, sabes ¿no? por qué, Omar? Es ¿Sabes, recurso, sabes claro. por qué Es ponen, recurso. pues, es ¿sabes por qué recurso. ponen eso las guías? Es importante ver por qué ponen eso las guías, ¿no? Claro. Lo ponen porque hay cetoacidosis con glucosas normales Así es. y hay cetoacidosis sin acidosis. Así Te es. pongo un ejemplo, una cetoacidosis sin acidosis. Mira, Ujú. tienes un paciente que debuta con cetoacidosis y empieza a vomitar. Secundariamente hace una alcalosis metabólica. Así es, Entonces, tiene así un es. trastorno secundario asociado. Entonces, Claro. la única forma a veces de hacer el diagnóstico es con el dosaje de cuerpo cetónico. Dosaje Porque de si tú cuerpo tienes cetónico, claro. un beta-hidroxibutirato muy alto, Ujú. en ese caso, aunque no haya aunque no haya, digamos, acidosis, aunque no haya hiperglicemia, Ujú. es una cetoacidosis. Es el gol Claro, estándar. ¿no? Es el gol estándar. lo monitorizas. Son Es el dos gol trastornos patológicos que se Sí. compensan Y entre se ellos enmascaran, y se se enmascaran. Y se enmascaran manifiestan, totalmente. ¿no? Sí. Se manifiestan prácticamente haciendo que la gasometría sea normal y nosotros nos desvía Así es. la mirada. Pues, ¿no? Así es.
Claro, claro. Entonces, Ahora, a pesar de que sí. a pesar de que la tendencia es, pues sí, pues efectivamente deshacernos del bolo inicial, yo creo que es muy importante volar al paciente de todas Yo maneras. también creo A eso. Para, todos. Sí. A todos, para Alex. saturar, para saturar en prima Ya. el torrente de insulina. En pues, primavera ¿no? nomás. Claro. Claro, Sí. porque estamos hablando de un paciente con un déficit absoluto Claro. de insulina. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo va a Mientras llegar, te llega la infusión, cómo va a mira, llegar, ¿no? claro. a niveles adecuados? y en ¿no? nuestra realidad, Claro. por ejemplo, en nuestra realidad, Sí. a veces no tienes bombas disponibles, ¿no? Sí, sí, Y yo claro. creo que, no me acuerdo si Alex me contó la experiencia de que en algún momento hemos tenido que manejar cetoacidosis a puro bolo, Claro. no sé, ¿no? Sí. Se me ocurre, y a veces salen, y a veces salen. Depende, Sí salen, sí salen. depende si son pacientes que no son, No es son un aceto severos, severo, no ya, son severos, sí. claro, porque incluso tú puedes tratar una situación leve con subcutánea, Sí, ojo, por eso digo, incluso sí. las Con infusión recomendaciones, subcutánea. las recomendaciones COVID fueron esas, ¿no? Se trataban las cetoacidosis moderadas a leve, ojo, con insulina subcutánea, ¿no? Pero la verdad que, o sea, tratar una moderada con subcutánea, no, Sí, siempre, sí, sí es, lo ideal es tratar obvio, con una obvio, bomba. obvio, Sí, obvio, eso, en eso una estamos infusión. totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. Mientras no tengamos el recurso de hacer una subcutánea y tener una buena regulación y monitoreo, creo que podemos irnos olvidando de eso, ¿no? Sí. Mientras tanto. Tiene que ser endovenoso de todas De maneras. todas maneras. Sí. Pero ¿sabes qué? Una cosa me parece importante en este punto que hemos hablado de la insulina. A mí me parece importantísimo, toda vez que nosotros tenemos un paciente con cetoacidosis de hachazo, el manejo siempre, lo primero, antes que la insulina, es la hidratación. Es la hidratación. O sea, imagínate, tienes un paciente que todavía de repente no tenemos el potasio, no sé, tienes una glicemia elevada y a veces uno, o yo he visto, ¿no? Ven high y ya le estás metiendo insulina cuando no tienes una cosa clara, ¿no? Porque el paciente puede estar con ceto y el potasio de repente puede estar en el piso, ¿no? Y le metes una insulina y el potasio te lo tumba más al piso y puede hacer una arritmia o una cosa así, ¿no? Te entonces olvidaste de la hablamos- hidratación. Y te olvidas de la Claro. hidratación. Entonces, Sí. lo Entonces primero hablamos es de los, sí. de los hidratación. 3 pilares del tratamiento de la perfecto. cetoacidosis diabética, ¿no? Dale. La hidratación, Ok. ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un problema de un torrente sanguíneo que está depletado, Así está deficiente, ¿no? Y si es que no hay carretera, ¿por dónde va a andar el carro de la insulina? No hay. ¿no? Así es. Primero la hidratación, asegurarnos que hay una buena fluidoterapia. De cajón. La insulina, básico. Y corregir y monitorizar cualquier tipo de trastorno electrolítico Electrolitos. que haya. Así es. ¿No? Principalmente la hipocalemia, ¿no? Tres Principalmente. pilares Y fundamentales pueden haber para el otros más. tratamiento de la cetoacidosis diabética que no se nos debe olvidar en el momento de agarrar a un paciente con cetoacidosis diabética. Quiero redondear esta idea de la insulina, ¿no? Ahora para pasar de lleno a la hidratación, porque hay mucho que hablar en la hidratación, de las características de la insulina, ¿no? La insulina todos sabemos que es la hormona que mete la glucosa a los tejidos, Ujú. ¿correcto? Ok. ¿Ya? Todos quedamos con eso, pero nos olvidamos de las otras propiedades de la insulina, Ujú. ¿no? La propiedad antiinflamatoria, Claro. ¿no? La propiedad antiinflamatoria que es fundamental y a veces nos desesperamos. Porque el aceto es proinflamatorio. La cetoacidosis es un estado inflamatorio puro, Así es. ¿no? Así es. Entonces nos desesperamos en bajarle rápidamente la glucosa al paciente y deshacernos de la insulina rápidamente cuando es lo que no debemos hacer, ¿no? Claro. Si el paciente va a estar más de 12 horas, 24 horas, lo que sea necesario para mantener un estado glicémico y mantener un estado No. proinflamatorio, hay que hacerlo. Ujú. Entonces no hay que desesperarnos en retirar la insulina rápidamente, ¿no? Aunque sea dosis bajitas, mantenerlo, hasta que ya tengamos los niveles adecuados de glucosa, ¿no? Los rangos adecuados, con el pH adecuado, hasta ya hacer Claro. el cambio, Sí. ¿no? Y otra cosa ahí también va de la mano de que tampoco uno no puede bajar la glucosa de manera brusca, ¿no? O sea, Hay una velocidad para hay una reducirlo, ¿no? velocidad, así es, Sí, ¿no? 50, 70 50 y si es litro hora más o menos. así es, sí. ¿no? Porque si lo hacen muy rápido, más edema cerebral, ¿no? Así Es complicado el tema, ¿no? Ahora, Ramón habló de una hidratación agresiva. Claro, a ver, ¿cómo es ¿Cómo eso? la definimos? ¿no? ¿Cómo la definimos? Primero, ¿Cómo el tipo haríamos? de fluido. El tipo de fluido es importante. Tenemos unas soluciones salinas y tenemos Ya. soluciones balanceadas. Si tenemos la suerte de tener soluciones balanceadas, como por ejemplo el lactato de Ringer Ok, o tener Plasma Light, utilicemos estos soluciones balanceadas. ok. Después, el ritmo de infusión es importante, Ujú. ¿no? Si el paciente está hemodinámicamente estable, pues necesita bolo,
¿no? de cloruro de sodio, ¿no? Aproximadamente 1 Claro. a 2 litros. Claro. Si el paciente está también con una deshidratación severa, ¿no? Más o menos el ritmo es 1 litro hora por las Claro. primeras 4 horas, ¿no? Claro. Y después, a medida que va bajando la glucosa, como mencionas, ya cuando el paciente se encuentra con glucosa menos de 250, ¿no? Claro. Ya ir bajando un poquito la infusión de fluidos también. Sí, sí. Entonces puedes bajar a la mitad y puedes también ahí agregar una dextrosa, ¿no? Sí. Para mantener. Claro, generalmente Pero cuando hablamos hasta de esto, pasar a pues... eso hay un tiempo, ¿no? Ok, Ahora, hablamos al inicio, ¿no? Yo me acuerdo de los maestros que decían, situación diabética hay que inundar al paciente. sí, claro, ¿no? había toda una cosa. Sí, claro. esa tendencia, ¿no? Así es. Hay que inundar al paciente en No, realidad. no. En realidad no. No. Digamos, es importante que se entienda esto, ¿no? Bien Nosotros, Sí, a ver, dale. nosotros le damos fluidos agresivamente porque el paciente tiene un déficit absoluto de fluidos. Claro. Pero ahí Entonces, es el el paciente criterio médico también, tiene ¿no? un déficit que se calcula en aproximadamente en cetoacidosis entre 6 a 8 litros. Sí. Y en estado hiperosmolar Es entre mucho 10 más a 12 todavía, litros. claro. Así es. Entonces, ese déficit tú tienes que reponerlo, Sí. ¿no? Pero no te tienes que ir tampoco al otro extremo de inundar. Entonces, y ahí viene un punto importante. ¿Cómo me aseguro de que no estoy inundando al paciente? ¿Cómo Pocus, monitorizamos pocus, eso? pocus. Entonces, interesante. Primero, conociendo al paciente que Mm. te puede tolerar líquidos. No es lo mismo tener un joven que tener un anciano, que tener un cardiópata, que tener un renal. Ujú. Y en segundo lugar, ecografía POCUS. Claro, pues. Sí. Sí, Eh, seguimos ese- hablando que, de que un podríamos, cajón. que podríamos hacer Sí. otro podcast. un ecomonitoreo Sí. de los trastornos metabólicos, ¿no? Alucinante, ¿no? Oye, bacán, ¿no? Sería, Sí, oye, sí, sería sí, paja. es una terminología, ¿no? Es un tema ya Sí. para otro ¿Cómo podcast. monitorizamos definitivamente. solamente Sí, el claro. flujo de agua que llega al corazón así y es. que no ocupa otros espacios como el pulmón O el por riñón. ejemplo. O el riñón. Claro. o el riñón, Así ¿no? es. Pero, ¿y si no tenemos pocos? Si no tenemos pocos. Hablamos de zonas de cuestiones Una- ideales, ¿no? Sí. De lugares donde tenemos el recurso y tenemos a gente que está, pues, entrenada en eso. Y si no, Qué interesante, Alex. Lo que se decía antes, mira, y lo que decían los maestros, ¿no? Antiguamente con esto de la inundación era, vamos a hidratar hasta que aparezcan crépitos, ¿no? Cuando aparecían crépitos, Era- o un poquito, pero tenías que era, estar... era el protocolo false con estetoscopio. Así es, ¿no? Tenías que estar finito ahí en la base, ¿no? En la base todo el rato, ¿no? Hasta que aparezca el más... Ya, las sueltas, ¿no? Entonces paraba. Pero es Ahora, pero eso es loco, ¿no? Sí, no creo que eso sea razonable, porque en realidad, pues, es... Claro, el protocolo ecográfico en realidad es ver líneas B que son súper precoces, Ujú. ¿no? Sí, pero los crépitos, aparte que el estetoscopio no Ya tiene una buena estás- ya sensibilidad, estás en el sí, alveolo. Ya está Claro, arriba. ya. pero una buena orientación es los niveles de glucosa. Mm. O sea, cuando bajan los niveles de glucosa también tú baja un poco tu hidratación. Claro, O sea, claro. me parece que ese es un punto importante, ¿no? No nos olvidemos de algo sumamente importante cuando vamos a hidratar a un paciente. La diuresis. La La diuresis. La diuresis, La es diuresis. importantísima. Simplemente el cambio de color de la orina. Sí. ¿No? Vemos que un paciente le colocas la orina que está deshidratado y se está orinando, ¿cómo va a ser la orina? Totalmente Claro. cargada, ¿no? Sí, sí, Como sí. un té bien cargado. Y de Así es. pronto se va aclarando, Es como aclarando, como la aclarando. Coca-Cola que estás tomando ahí. Al volumen, ¿no es café? No, yo me serví No, Coca-Cola. no, Sí. sí, yo Es Coca-Cola, que pues. estoy, como el tema es cetoacidosis. Entonces, vamos a ver claro, si, sí, si la claro. Coca-Cola te lleva a la Claro, sí. cetoacidosis Está en tratando este de- De tiempo. repente podemos experimentarlo en su cuerpo. ejemplificarlo, ¿no? Claro. Sí. Es Tratando de experimentar caso eso. en tiempo real. Avanzamos, Omar, porque hay... Claro. Sí. Mira, pero con lo que han mencionado, yo te quiero mencionar, hay una cosa que me he acordado y que me parece importante. Generalmente hablamos de que en la cetoacidosis hay depresión de volumen, pero hay una condición en la que puede haber una cetoacidosis con euvolemia, o incluso cetoacidosis con más de euvolemia, de repente hipervolemia, no sé, sería una Hipervolemia. exageración. Mira, cetoacidosis, ¿y en qué caso? ¿En qué caso? Pongámonos pacientes renales anúricos, que desarrollan la cetoacidosis y la osmolaridad lo que hace es sacar líquido del intracelular. Entonces tienes pacientes que tienen deshidratación celular Así es. en todo su organismo, pero la volemia Está aumentada porque no, está aumentada no hay dónde desfogar. porque no hay la diuresis osmótica, ¿no? No hay la diuresis osmótica. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Porque si es un paciente que te llegue en esas condiciones, ese paciente, por ejemplo, va a necesitar su manejo con insulina, su previa hidratación, de repente un poquito nada más,
pero con POCUS. O sea, ahí tienes que usar el POCUS. Sí. No hay otra cuestión, ¿no? Y ahora en nuestros tiempos, ¿no? Correcto. Eso es lo que dice Ramón, ¿no? O sea, es lo mismo hidratar a un paciente que orina y un paciente que no orina, ¿no? Así es. Con problema renal, con problema cardíaco. Hay que personalizar de todas maneras el Entonces tratamiento. viene la individualización del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales podríamos encontrar en esta cuestión? Bueno, acá lo principal es el diagnóstico diferencial. Son toda aquella acidosis que vaya con brecha osmolar, ¿no? Y entonces ahí entramos al terreno pues de las Con anion gap elevado. con anion gap elevado, ¿no? Ok. Entonces entramos en las acidosis lácticas, entramos en las acidosis alcohólicas, entramos en los tóxicos como por ejemplo aspirina, Los paracetamol, salicilatos. ¿no? Ok. Entonces sí, principalmente es el diagnóstico diferencial, ¿no? Pero Entonces, mira, bueno, yo te digo otra cosa. Imagínate una cetosis, pero que no es diabética, ¿no? Por ejemplo, cetosis alcohólica, cetosis por inanición, que son más difíciles, claro. ¿no? Pero la cetosis alcohólica, claro, también te pueden dar estado de cetosis y tú puedes tener cetonemia en esos sí, pacientes, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, imagínate que tienes un paciente con una cetonemia que no te genera mucha elevación de glucosa y uno puede creer incluso que puede ser una cetosis diabética euglicémica, ¿no? Entonces te confunde. ¿Cómo lo diferenciaría? Sería la cosa, ¿no? Ahí vamos a lo que dijo Alex, ¿no? Ah. Que finalmente es acidosis. O sea, finalmente es una Claro. acidosis. Entonces, manejemos y a veces pequemos por exceso, ¿no? O sea, Perfecto. manejemos, si tenemos, por ejemplo, la Perfecto. duda de una cetoacidosis alcohólica versus cetoacidosis diabética, manejemos como la condición más grave, Así que es. es una cetoacidosis diabética. Como Perfecto. debe ser en emergencia, ¿no? Correcto. Primero Porque descarta lo más grave. al final es igual. Al final tienes que manejarlo. Lo tienes que manejar. Tienes que manejarlo de la Entonces, misma esa forma. diferenciación fina no sería tan... En emergencia no. No, sí. Ya sería pues una cuestión después para, Sí. Se para aborda el el paciente alta, otras totalmente. cosas, ¿no? Ujú. Claro. Obviamente ya al alta el paciente tiene que saber si es diabético o no es diabético, ¿no? Y ahí ya pues hay otras cosas, ¿no? Que se puede hacer hemoglobina glicada, tienen que ver con otras cosas, ¿no? Que no va a tener la cetosis alcohólica, ¿no? Bueno, ¿Cuándo paramos la hidratación? ¿cuándo paramos la hidratación? O cuando ya decimos ya Claro. es suficiente. Claro. ¿Cuándo, ¿No? cuándo decimos mantengamos ya? Demos mantenimiento. Claro, ya. Mantenimiento. Primero cuando el paciente ya tiene criterios de resolución. Y para eso hay Claro. que conocer claramente cuáles son ¿Cuáles los son criterios esos de criterios? resolución, ¿no? Ujú. Primero un anion gap que tiene que ser menor de 12. En segundo lugar, un bicarbonato que tiene que ser más de 17, cuando ya no entra criterio de cetoacidosis. Y en segundo lugar, una glucosa menor de 250. ¿Y por en qué no tercer más de lugar, 18? Sí, bueno, 17, 18, 18. pues, 18. Sí, dependiendo pues. Porque Pero hay controversia sí, incluso en hay números, bastante controversia entre cuestión de si es las 15 o guías. 18, ¿no? Si es Pero 15 como o digo, 18. esta es una entidad que no la puedes manejar netamente con guía. Sí, Sí. sí, yo también creo Hay eso, que valerse de Y otros recursos. a veces nos olvidamos de un electrolito muy importante, ¿no? Hablamos del sodio, hablamos del potasio y el cloro. Sí. No le damos bola al cloro. Sí, no le damos bola. No le damos bola al cloro. Y estamos utilizando el suero fisiológico, Sí, ¿no? claro. Al 9%. Cloruro Más de acidosis, sodio. más acidosis. Cloruro de Acidosis sodio. Entonces, hiperclorémica. decimos el pH demora, ¿no? Demora en subir, en mejorar. Y nuestro cloro está en 120. Y está estás en manejando, en 130. realidad ya no tienes una cetoacidosis, sino ¿No? tienes una acidosis hiperclorémica. Ujú. Y el tratamiento de la acidosis hiperclorémica es con bicarbonato. Entonces ahí entra el bicarbonato. Claro. No al inicio, ¿no? Sino un poquito más tardío a veces, ¿no? En pacientes que a veces se demoran en salir por una a veces sobrehidratación, hipercloremia, entonces hacen secundariamente una acidosis hiperclorémica, ¿no? Entonces, Claro, pero Es- ahí ya no hay gap. Pues. Ahí ya no, claro, obvio, por ya eso no es hay que, gap. por eso Entonces, que dijimos, ¿no? Que el manejo ya se resolvió, esencialmente es pero, normalizar el pero anion la gap. acidemia Claro. sigue. Así Ya. es. La acidemia sí, entonces hay un poquito de bicarbonato. Entonces Claro. hay que chequear el cloro también, pues. ¿no? Así es. El tan a veces ¿Cómo decían? El Subestimado. anión olvidado, ¿no? Subestimado. Uno de los olvidados. Claro, porque Claro. la olvidas el magnesio. El magnesio, ¿no? El Sí. magnesio. Claro. El otro Pero- es otro de los olvidados. Claro. Ujú. Claro, que a veces uno no Pero chequea, el ¿no? magnesio es catión. Catión, Sí. ya. Ok. Y el otro es anión. Anión. Y ahora que has Entonces el otro mencionado, sería el anión olvidado y el catión olvidado. Correcto. Listo, ya está. y ahora Seguimos. que has mencionado Cerrado. la palabra mágica, bicarbonato. Oye, bicarbonato. Ese El es un punto bicarbonato. importante, ¿no? ¿Cuándo usamos bicarbonato? Entonces, Oye, porque es todo un asunto, ¿ah? Ahí ese es todo un asunto con... pH 7.0. Ok. ¿Nos desesperamos en bolearlo con bicarbonato?
En el contexto de la cetoacidosis, Sí, ¿no? En el sí. contexto de la cetoacidosis. pH 7.0 y todo según lo quería, ¿no? Sí, pH 6.9. claro. Metemos bicarbonato, nos aguantamos, nos desesperamos en tener ya un pH ya más cómodo para mí, ¿no? Para que yo pueda respirar Para que yo me mejor, sienta bien, para que yo me para sienta que yo bien. pueda respirar mejor, o nos aguantamos, ¿no? El bicarbonato hay que saber usarlo, ¿no? Yo creo que cuando uno usa el bicarbonato, tienes que tener bastante criterio para usar el bicarbonato. Si es que lo vas a usar, hay que tener bastante criterio, ¿no? Las indicaciones para usar el bicarbonato te dicen algunos, ¿no? O sea, está escrito, ¿no? Por debajo de 10 el bicarbonato, por debajo de 7 el pH, pero todo eso es con pinzas, ¿ah? Sí. Todo eso es con pinzas. Depende Hay, de hay la dos patología, formas, pues. hay dos formas de abordar el tema del bicarbonato. La primera forma es con guía en mano, ¿no? Entonces tú Claro. eres un médico, Un guiólogo. un Un guiólogo, guiólogo, y un dices, guiólogo. bueno, el paciente tiene bicarbonato menos de 5, pH menos de 6.9. Guiólogo, ya está. Listo, entonces bicarbonato, Claro. necesariamente, por guía, ¿no? Sí. Y otra forma es ver el contexto del paciente, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente con una acidosis persistente, entonces obviamente 5 es un valor peligroso, probablemente sea razonable utilizar bicarbonato, pero a la vez tienes que hacer otra cosa, que es aumentar la infusión de insulina. Y no Oh, te tienes que claro. olvidar de eso. Y a la vez tienes que hacer otra cosa, vigilar cuál es el patrón ventilatorio de ese paciente. ¿Por qué? Porque si ese paciente no va a poder eliminar el CO2 que se va a producir a consecuencia de ese bolo de bicarbonato, ese paciente va a ser más Ya, encefalopatía. eso, claro, ahí Ese va es yo. muy- ese- Ahí va yo. ¿qué- Ahí va yo. qué tal Ese tema, es- no? Ese es Sí. muy bacán. Ese es muy bacán. importante. Nos Sí. estamos Ese extendiendo, es muy ¿viste? bacán. Este No, tema no, está ¿sabes durando Porque es por qué? hermoso, esta- hablar Sí. de metabolismo, Sí. hablar de medio interno es lo máximo, sí, es mira. bien muy bonito. es muy bonito. Te cuento una, Dale, una chiquitolina. te cuento una chiquitita. Sí, sí. Paciente con metilación mecánica por una cetoacidosis más shock cardiogénico, Ok. ¿no? Abordado Cetoacidosis completamente, diabética. cetoacidosis, claro, cetoacidosis más shock cardiogénico, abordado completamente, soporte total en máquina con monitoreo de ETCO, ¿no? De entidad CO2, Ok. ¿no? pHs persistentemente bajos por el shock, ¿no? Ok. La glucosa ya estaba mejor. Se decide colocar bicarbonato. Ponemos bolos de bicarbonato porque estaba por debajo de 10 y el pH seguía por debajo de 7.0, Asume. ¿no? Bolos de bicarbonato. Lógicamente, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir en el ETCO? CO2. Vuela, el Duele, ETCO CO2, aumenta, pero Sí. una barbaridad. De lo que lo tenías en 35, 40, le pones bicarbonato y el ETCO está en 60, 70, 80. Entonces ya no es monitoreo metabólico, ahora es monitoreo respiratorio, Respiratorio. para eliminar ese CO2. Así Claro. es. ¿Por qué? Porque el bicarbonato también tiene un estado de acidosis paradójica. ¿Por Claro. qué? Porque se va hacia el otro lado, ¿no? Bicarbonato más hidrogenión te va a dar agua más CO2. Entonces, mucho cuidado en las personas que tienen mucho espacio muerto, ¿no? Muchas personas en las que tienen, mucho cuidado en las personas que tienen enfisema, que tienen EPOC. EPOC. ¿no? Y ahí, Claro. ahí vamos al otro punto. Oye, pero El no, ABC. pero una cosa importantísima, que, Claro. que ahorita se me ocurre, y cuando tú hablas de esto de la respiración, es cierto, ¿no? Un paciente cuando está en respiración espontánea, tiene pues la capacidad de poder barrer el CO2, pero Hasta que se agota. no, pero también hay una cosa, que Hasta hay que un, se agota. Es antes, verdad. antes de que se agote, el sistema respiratorio también tiene un límite. O sea, el CO2, la presión de CO2, no te va a bajar nunca más de 12, más de 10, ya no te baja ya no te puede bajar el Claro. cuerpo. El cuerpo ya no da para bajar más de esa presión, ¿no? Entonces, cuando A ya pesar de no... todo lo que va. Claro, a pesar de que un paciente puede estar haciendo frecuencia 40 y te puede estar haciendo un tidal de 1 litro, te puede estar haciendo 40 litros Un minutos. volumen minuto de 18, ya, 20. ya nada. hay una PCO2 que ya no te la va a bajar No, nunca, ¿no? ese es siendo bueno es un volumen minuto de 18-20. Porque en realidad lo que está descrito es que te hacen por arriba de 30. Más. 30 Claro, 40, 40, pues, como te decía, 40. O sea, es lo habitual. haces 40 Es lo habitual respiraciones porque, minutos con claro, una con jalada un de 1 litro. litro. Exacto. claro. Y alucina Son que... casos- no, bueno, son casos extremos que no, estamos pero- acostumbrados a ver en Pero emergencia. alucina que ese paciente tú decidas meterlo a ventilación mecánica. Alucina que y que todavía no lo hayas compensado. Entonces, si que tú digas, ya, 7 pacientes hace 40 litros minuto, yo en la máquina voy a tener que generarle 40 litros minuto. Claro. Pero Claro. ¿cómo? Porque mira, alucina que le programas 30 ventilaciones
por minuto al paciente, 30. Con 0,500, Pero- con Pero, 0,50 de volumen. pero no le vas a dar un litro, o sea, máximo No. podrás llegar hasta No, 30 porque litros minuto, pero además nunca vas a hay un llegar a punto, 40. hay o sea, un punto que le vas la a máquina producir, no va a poder, le vas pues. a producir Billy, ¿no? Así Le es, vas a Claro, producir así Billy, es, o sea. así es. le vas a Claro. poner. Entonces, por eso es que todo un tema. hay patologías particulares en los cuales se prefiere, por ejemplo, intubar precozmente, y hay patologías donde a veces Tienes que la compensarlo un intubación poco, ¿no? tiene que ser un poquito más, digamos, que compensarlo un claro, tienes que compensarlo un poco más. Sí. Y dentro de esas patologías entran pues la cetoacidosis, los estados Claro. asmáticos, donde siempre pecas a veces Claro. por defecto. Entonces, Entonces- en cuanto a, ojo, a manejo de vía aérea, Entonces intubación. tú ahí puedes decir de repente, oye, ya, le meto bicarbonato, ¿no? Para verlo bonito inicialmente, ¿no? Pero después te va a producir CO2. Pero no, ¿Y no, cómo no, lo vas a barrer? no sabes la consecuencia que le vas a dar con el esfuerzo respiratorio que va a tener el paciente. pues. Claro. Si el paciente está en el punto donde le pones bicarbonato, el paciente va a tener una Y se va a poner... una necesidad de respirar mucho Sí. más que el mismo paciente lo siente. ¿Sí? Por eso es que debe ir acompañado Claro. siempre Y al de, final- de una titulación adecuada de la insulina. sí, No claro, olvidarse que lo que estamos manejando es un estado de déficit de insulina. Porque ¿no? al final se lesiona el diafragma, termina con lesión diafragmática. Asociado a la acidemia. Claro. Así, Y a la correcto. ventilación que hace. Claro, es todo un tema. Entonces, ya estábamos hablando un poco de reanimación, ¿no? Sí, Ahorita, ¿no? sí, sí. ¿Podemos continuar hablando sí. de reanimación? Podemos decir en el A que A ver, siempre el A. ¿Cómo sería el A? consideremos a la cetoacidosis diabética como vías aéreas fisiológicamente difíciles. Difícil. Entonces, Claro. es importante, si es que Claro. tienes experticia suficiente, saber que, por ejemplo, si le vas a poner una secuencia rápida, lo vas a dejar en apnea unos cuantos segundos. Y eso va a generar y eso va a generar más retención de retención de CO2 y a veces te genera parada cardiorrespiratoria. Entonces, de repente esa es una situación en la que sí valdría utilizar bicarbonato. Ya. Peri-intubación. Para subir un poquito el pH y no te haga arresto cardíaco. Un rato nomás, ¿no? Solo Un rato pasa y luego le programas el volumen minuto adecuado, ¿no? Entonces, y si lo interesante es que si puedes hacer una intubación del paciente despierto, manteniéndole el drive respiratorio, Claro. sería lo ideal. Oye, pero lo que tiene que quedar claro antes de continuar es que el bicarbonato no te va a frenar la cetogénesis. No Así te es. la va a frenar, Sí, ¿no? sí. O sea, lo único que Es te un frena salvavidas. Es un Solamente salvavidas. Sí. te la va a enmascarar un rato Te y lo ven igual se va a mascar- metabolizar. sí. Así es, lo único que te va a frenar la cetogénesis es la insulina, Sí, no hay sí, otra. sí, sí. Entonces, Por eso es que es un eso salvavidas. tiene que quedar claro, es un salvavidas. Es una persona que literalmente se Es un está ahogando, salvavidas. ¿no? Incluso podemos hacer esta imagen mental. Es una persona que se está Ya, ahogando de una imagen cetoacidosis mental, bacán y eso. tú le estás arrojando un salvavidas. Pero no no le estás rescatando, le estás Claro. simplemente arrojando un salvavidas desde arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí está todavía O sea, inundándose. el paciente no está nadando. Todavía se está inundando. Para ¿no? cualquier indicación, el uso de bicarbonato tiene que ser visto por alguien que tenga mayor expertise en eso. No cualquiera le puede dar bicarbonato. Hay que tener A pesar de lo otras fácil que suena, consideraciones, ¿no? Hay que tener otras consideraciones. Las consecuencias pueden ser lesivas para el paciente. Claro. inclusive. Correcto. Hay que tener otras consideraciones. Entonces, eso sería en la A, ¿no? En la A, pues, si de alguna forma también tendríamos que, o sea, estamos obligados a utilizar un relajante muscular para la intubación, sería uno de acción cortita, ¿no? Si es que estaríamos obligados. Otra cosa, intubarlo despierto, ¿no? Sí. O disociarlo de repente, ¿no? Que el paciente También. siga jalando, ¿no? Sí. Claro, o Sí. como dicen, ¿no? Una intubación retardada, ¿no? Una intubación Claro, retardada claro. también. Intubación retardada, ¿no? Disociando. Disociándolo. Sí, esa sería una opción, una buena opción. Entonces, en la B, ¿qué podríamos hablar de la B? Ya lo dijimos, ¿no? Mantener un Algo volumen más. minuto alto, no sé. Mantener Saber que el paciente con cetoacidosis está haciendo un gran esfuerzo respiratorio para poder mantener en equilibrio para poder equilibrar la parte metabólica. Yo creo que en la B, o lo otro que podríamos decir es que el seteo debería ser, bueno, si yo lo intubo al paciente, una opción inicialmente, mientras no controle la cosa, es dejarlo en espontáneo. Lo otro es programarlo en presión, ¿no? Sí. Programarlo en modo presión. Esa creo que sería Otra cosa importante. en la B importante antes de la intubación es ¿por qué no intentar una cánula de alto flujo, ¿no? Claro. De repente, clásicamente el paciente con cetoacidosis no hace mucha hipoxemia, pero el flujo le puede ayudar a compensar ese trabajo respiratorio que hace, ¿no? A reducir el espacio muerto. Entonces, puedes programar una cánula de alto flujo con FIO2 30, 40 o 20, pero con un flujo alto. ¿Por qué? Porque ese paciente está haciendo flujos altos. Sí, Entonces, claro. le equiparas el flujo, ¿no? Claro. Con una cánula nasal de alto flujo. Claro. Eso del trabajo respiratorio es importante, ¿no? Sí, Evitar que se agote el paciente.
Sí, el tema está que cuando ya el paciente comienza a hacer Kussmaul, ya es un paciente que se está agotando, porque las ventilaciones de Kussmaul son respiraciones agónicas, ¿no? O sea, son pacientes que ya están entrando en el fracaso ventilatorio, ¿no? Una cánula de Ahora, alto flujo ahí es ahora, oportuna, ¿no? ojo que hay que tener en cuenta que los fracasos ventilatorios también vienen por hipocalemia, ¿no? Ojo, estos pacientes tienden a hacer hipocalemia. Y también te pueden hacer hipomagnesemia, te pueden hacer hipofosfatemia. Así es. Y ya es una falla ventilatoria total, ¿no? Entonces son pacientes que sí van a requerir apoyo, ¿no? Entonces, bueno. Creo que Y en la letra C, ¿qué más podríamos decir? En la letra C, primero debemos optimizar el volumen circulante, Ujú. ¿no? Antes de corregir electrolitos, hay que optimizar el volumen circulante para asegurar un buen flujo renal, una buena diuresis, ¿no? Manteniendo un riñón funcionante, las cetoacidosis salen Cañón, muy bien, sí. ¿no? Sí, ¿qué más podríamos decir en la C? que generalmente pueden requerir dosis un poco más altas de vasopresores, porque la acidosis es un factor importante, inhibidor, ¿no? de las catecolaminas, Ujú. ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes pueden requerir dosis altas de noradrenalina mientras estén en manejo, ¿no? Y no significa que estén muy graves, sino que están muy acidóticos. Claro. A medida que Hasta vas que se mejorando, resuelva, vas mejorando la acidosis, vas reduciendo la dosis de catecolaminas. Claro, eso es cuando yo manejo una cetoacidosis en shock, ¿no? Porque, o sea, hay una cosa Sí. que es, mira, cetoacidosis en shock, otra cosa puede ser cetoacidosis con hipotensión, pero no shock, y otra cosa pues es lo que... Puede ser mixto también, puede puede ser venir mixto, con ¿no? hipovolemia, séptico y Puede todo, ser ¿no? mixto, Sí, claro. sí, sí, Entonces, correcto. sin embargo, cuando yo le doy catecolaminas también le estoy metiendo hormonas contrarreguladoras, ¿no? Sí, claro. Entonces, Pero se prioriza siempre la hemodinámica, es ¿no? un Claro, tira y jala, ¿no? se Eso prioriza tiene, siempre eso la tiene que hemodinámica. quedar súper claro. A Que el eso manejo va del con shock el- es primero. Sí, primero, naturalmente, eso. sí, Y de siempre. ahí viene el manejo ya propio de la situación. Eso va ¿no? con la optimización del volumen, pues, ¿no? El volumen circulante tiene que estar. ¿Qué haces con un vaso seco? Claro. Nada, pues si nada circula por él, primero hay que llenar el vasito para que pase por ahí lo que debe pasar. Claro. Y esos pacientes, al tener un déficit de 8 litros, son pacientes pues que en todo el sistema venoso, que es lo que te contiene toda la volemia que no se usa, está pero depletado al máximo, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones finales? Tú sabes que acá hay una persona que es de las conclusiones, le encantan las conclusiones, le fascinan las conclusiones. Pero podríamos Ramón. intentar una a una con Alex. Me imagino quién es. Pero, Puedo Pero- inferir quién Sí, puede ok, sí, ser. sí. puedes Sí, deducir, sí, ¿sí? sí. Sí. Podríamos intentar una a una, ¿no? Ok. En las conclusiones finales podemos decir que no se olviden de que la cetoacidosis es una enfermedad metabólica muy frecuente. Siempre hay que sospechar de cetoacidosis diabética en todo paciente con acidosis metabólica con Ya. anion gap elevado, ¿no? Ok. En segundo lugar, las perlas de diagnóstico son importantísimas. La Ok. respiración de Kussmaul, el dolor abdominal, los vómitos, ¿no? Ok. El manejo, no olvidar los 3 pilares que mencionó Alex, ¿no? A ver si hago bien mi tarea, ¿no? Los 3 pilares serían hidratación, insulinoterapia y reposición electrolítica. Ok, ¿no? perfecto. Y si quieren un dato numérico ahí, como parte de las conclusiones, es que si el potasio está a menos de 3.3, ¿no? Primero repongan potasio Así es. y después pongan insulina Antes de ahí. empezar la Sí, insulina. sí, sí, nos hemos olvidado, ¿no? Claro, claro. La siguiente conclusión sería en el ABC, ¿no? No se olviden que en el A siempre hay un riesgo, es una vía aérea fisiológicamente difícil. En el B siempre tenemos que tratar de igualar en todo lo que se pueda el volumen minuto del paciente previo a la intubación a la posintubación, y en el C la optimización con reanimación hídrica adecuada y vasopresores en caso sea necesario, ¿no? Esas son mis conclusiones, no sé si hay algo que podemos agregarlo. No, está todo perfecto. Yo creo que sí, ¿no? Todo perfecto, muy bien. Tener cuidado con el bicarbonato, eso lo mencionaste. Tener cuidado con el bicarbonato sería otra conclusión importante, ¿no? Claro. Guiarse siempre. Tener cuidado con el encharcamiento. Tener cuidado con el bicarbonato. encharcamiento también. Cuidar el riñón a toda costa. Cuidado con el manejo de la hidratación en los pacientes renales. En los pacientes Correcto. renales. Individualizar. podríamos decir. Individualizar, eso, esa es la palabra correcta, ¿no? Y Individualizar. eso cómo lo hacemos, pues haciendo una buena anamnesis y un buen examen físico. Claro, Perfecto. claro. Bueno, ha estado interesante la charla, ha estado súper bacán. Está para más. Muy buena. Yo creo que podríamos seguir hablando. Podemos amanecernos Podríamos seguir Sí, hablando conversando. solo la gente de no sabe que cetoacidosis. son
¿Qué hora es? Vamos a ver qué hora es ahorita. Ahorita en este momento son las 12:58 de la noche. Van a ser la 1. Pero Faltan podemos 2 seguir minutos para conversando la esto Oye, pero sobradamente. se enfría el pollito, pues. Hemos pedido un pollito, ¿sí o no? Sí, el pollito, así es. el pollito. Tenemos que terminar. Vamos a comer tenemos que a terminar. la 1 de la mañana. Ya, está Perfecto. Me parece Bueno, muy bien. esto Gracias. fue la glotis de Zafar con cetoacidosis diabética. Y bueno, ya estaremos programando en la próxima semana otra actividad. Pues, Hay otra- que medirle la glucosa a Ramón. a Ramón, Sí. después de la gaseosa. Después la Coca-Cola. Sí, pues. sí, sí. Yo Y, creo ese que es- sí. y esa taza no ha sido solamente ¿Has esa visto- taza. has visto Ya que- tenía como 4 tazas más encima. No, es de esta. mentira. Le han hecho, Eso le han es hecho un falso. hemoglucotés Eso es con falso. una Eso es gota falso. de... Han hecho un hemoglucotés con una gota de Coca-Cola, ¿has visto? Sí. O sea, salió como Sí, sí, sí. 350 de Sí, es de terrible azúcar la cantidad nomás. de azúcar que tiene No, sí, esta eso bebida. sale, sí. pero Sí, es sí, una sí. locura. Es terrible. Es una Sí, sí, locura. cierto. Qué bestia. Totalmente. Bueno, nos vemos. Chau, chau, chau. Gracias. Gracias. Chao. Oye, verdad. Hay que llevar nuestras tazas porque